Bienvenidas nuevamente a nuestra clase de matemáticas para séptimo grado. En la lección anterior estuvimos aprendiendo acerca de expresiones algebraicas. Hoy estaremos compartiendo la lección sobre valor numérico de expresiones algebraicas. Es muy importante, antes de comenzar un nuevo tema, recordar ciertos elementos del tema anterior. Por lo tanto, para este tema, ¿qué debes recordar? Para comenzar, debes recordar que una expresión algebraica es la combinación de números y variables unidos por los signos de operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación o la división. Como por ejemplo, 4a más b, 3x menos y, a por b por c y c entre t. En cada una de estas expresiones podemos notar una combinación entre números y variables. ¿Pero cuáles son las variables? Las letras o incógnitas que están incluidas dentro de una expresión algebraica. Para repasar esto, realicemos un pequeño ejercicio. Complete la siguiente tabla identificando la variable en cada expresión algebraica. Este indicador nos muestra que la variable ciertamente es la letra o incógnita que está incluida en una expresión algebraica. En la primera, 2 más c más 7, la variable es c. En la segunda, 5 por d menos 3, la variable es d. En la tercera, 3 menos z más 5, la variable es z. En la cuarta, 4 por e menos 3 cuartos, la variable es e. Y en la última, 3 más 6 por a, la variable es a. Este es un pequeño ejercicio para que nosotros siempre tengamos muy claro cuáles son las variables y no necesariamente tengamos que llamar las letras. Por otro lado, debemos recordar algo sumamente importante, las reglas convencionales acerca de las expresiones algebraicas. Presta mucha atención y ve tomando nota de lo que te parezca más importante. En primer lugar, en la multiplicación de un número por una variable, se acostumbra a escribir primero el número. Es decir, si quieres multiplicar 3 por a, lo correcto es que el 3 esté escrito antes de la variable a. Veamos algunos ejemplos. 4 por b, que es lo mismo que 4b. A esto presta mucha atención. 4 por b es lo mismo que 4b. De igual manera, negativo 3 por b, que es lo mismo que negativo 3b. Como pueden ver, el número se escribe primero y la variable después. Eso es una regla convencional. En segundo lugar, se omite el signo por en algunas multiplicaciones. Si ustedes pudieron observar en el inciso 1, dijimos que 4 por b era lo mismo que 4b. Omitimos el signo por escrito entre el 4 y la b. Y en el caso de negativo 3 por b, omitimos también el signo por entre negativo 3 y b. Eso se acostumbra en las multiplicaciones. Pero si queremos ver otro ejemplo, a por b por c es lo mismo que ABC. Es decir, cuando ustedes vean en lenguaje popular, como diríamos, tres variables pegadas y que no hay ningún signo en medio de ellas, allí tenemos una multiplicación, donde hemos omitido el signo por. Número 3. Cuando multiplico la misma variable varias veces, se escribe en forma de potencia. Veamos la siguiente multiplicación. A por A por A por A. Es lo mismo que... ¿Cuántas veces hemos multiplicado A? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes recuerdan también la clase anterior, las multiplicaciones que son repetitivas las podemos escribir en forma de potencia. ¿Qué variable estamos multiplicando varias veces? La variable A. ¿Y cuántas veces multiplicamos la variable A? 5 veces. Por lo tanto, A por A por A por A
es lo mismo que a a la 5 o a la quinta potencia. Número 4. En la multiplicación de una variable por el número 1 o el negativo 1, se omite la escritura del 1. Para entenderlo mejor, veamos el ejemplo. Negativo 1 por a se escribe solo negativo a. Ustedes pueden ver que el negativo sí se escribe, pero el 1, que está entre el negativo y la a, se omite, que es justamente lo que nos dice la regla. Por otro lado, 1 por a se escribe solamente a. Es decir, cuando ustedes vean una variable que aparentemente esté sola, esa variable ha sido multiplicada por el número 1. Y si la variable tiene solamente un signo negativo a su izquierda, ha sido multiplicada por negativo 1. Esto es algo que lo tienen que tener muy claro. Continuemos. Número 5. La división en una expresión algebraica se escribe como una fracción. Esto ya también lo habíamos estudiado. Por ejemplo, a entre b se escribe como a sobre b. Recordemos que el signo entre y la línea de fracción son símbolos equivalentes. Otro ejemplo, 4c entre d se escribe como 4c sobre d. Recordando de nuevo que el signo entre es equivalente a la línea de fracción. Todas estas reglas convencionales son sumamente importantes y espero que las anoten, además que están incluidas en una de las preguntas de la guía. Ahora sí, vamos con el tema nuevo, valor numérico de expresiones algebraicas. ¿Qué es el valor numérico de expresiones algebraicas? El valor numérico de una expresión algebraica es el valor que obtenemos al sustituir o cambiar las variables por un número en específico. Es decir, a las variables que yo tenga en mi expresión le van a dar un valor y luego ese valor, en lugar de escribir la variable, escribiremos ese valor. Comencemos con algunos ejemplos. Calcule el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas. Presten mucha atención a los pasos que harán para calcular el valor numérico. Tenemos la expresión algebraica 4a más 3. Primer pregunta, ¿cuál es la variable de esta expresión algebraica? La variable a, que la hemos coloreado en naranja. Nos dan la restricción que calculemos el valor numérico de 4a más 3 si a es igual a 2. ¿Qué decía lo que anteriormente leímos? Que el valor numérico es sustituir la variable por el valor y calcular qué resultado me da. Por lo tanto, como recomendación, en primer lugar es identificar la variable. En segundo lugar, recordaremos que 4a es lo mismo que 4 por a. Eso es sumamente importante que lo tengan claro. Eso es solo como un recordatorio. 4a es lo mismo que 4 por a. Muy bien. Ahora sí, segundo paso. Escribiremos nuestra expresión, pero en lugar de escribir la variable, colocaremos un paréntesis. ¿Por qué? Porque posteriormente dentro de ese paréntesis escribiremos el valor que me proponen para la variable. Voy a dejar este paso aquí para que vayan anotando qué pasos vamos haciendo. Más adelante este paso lo omitiremos. Por lo tanto, vuelvo a copiar el 4 paréntesis más 3. Y ahora, ¿qué voy a colocar dentro de ese paréntesis? Voy a colocar el 2, pues es el valor que le estoy dando a la variable a. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Ahora tengo entonces 4 por 2 más 3. 4 por 2 más 3. Resolvamos ahora. Tenemos una operación con números que ya conocemos. Por lo tanto, vamos a resolver primero la multiplicación.
Siempre comenzamos de izquierda a derecha y las multiplicaciones se resuelven antes que las sumas o las restas. Por lo tanto, 4 por 2 resulta 8. ¿Qué hago con el 3? Lo copio porque todavía no lo he operado. Muy bien. Y 8 más 3 es igual a 11. Y ese es el valor numérico de mi expresión algebraica. Es decir, 4a más 3, si a es igual a 2, el resultado es, o el valor numérico es, 11. Continuemos con el segundo ejemplo. Negativo 3x menos 12 si x es igual a negativo 4. Identifiquemos primero la variable. La hemos identificado y para que nos vayamos guiando por los colores, la pondremos del mismo color. Recordemos también que negativo 3x es lo mismo que negativo 3 por x, es decir, ese negativo 3 lo vamos a multiplicar por el valor que le están dando a la variable x. Segundo paso, escribiremos nuevamente nuestra expresión, pero en lugar de la variable colocaremos un paréntesis. ¿Por qué? Porque dentro de ese paréntesis colocaremos el valor que le están dando a mi variable. La copio nuevamente y ahora sí, dentro de ese paréntesis voy a colocar el valor que le están dando a mi variable. Por lo tanto, ahora tengo negativo 3 por negativo 4 menos 12. ¿Qué continúa? Resolver las operaciones. Y lo primero que resolveré será la multiplicación. Cuando voy a multiplicar números negativos, es muy importante que tengamos cuidado con los signos cuando uno de ellos es negativo. Por lo tanto, vamos a comenzar multiplicando primero los signos. Negativo por negativo, positivo. No es necesario que escribamos el signo positivo porque va a dar. Ahora vamos con los números. 3 por 4, 12. Muy bien. ¿Qué hago con el otro menos 12 que todavía no he operado? Lo vuelvo a copiar. Muy bien. Y ahora me queda algo sencillo. 12 menos 12 y 12 menos 12 es igual a 0. Y ese es mi valor numérico de mi expresión algebraica. Espero que vayamos muy bien. Vamos con el ejemplo número 3. 10x menos 2y. Si x es igual a 3 y y es igual a menos 5. Mucho cuidado, porque aquí ya son dos variables diferentes. Identifiquemos las variables. Las variables son x y la variable y. Vamos a colorear la variable x de naranja y la variable y de morado. Perfecto. ¿Qué tenemos que recordar ahora? Que 10x es lo mismo que 10 por x y que negativo 2y es lo mismo que negativo 2 por y. Muy bien, teniendo eso claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a escribir mi expresión, pero en lugar de las variables colocaré paréntesis. Ahora, ¿qué voy a escribir dentro de esos paréntesis? El valor que le están dando a mi variable. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en lugar de escribir x, dentro del paréntesis escribiré el número 3, porque ese es el valor que le están dando a x. Por otro lado, en lugar de la variable y, dentro del paréntesis colocaré a negativo 5. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver las dos multiplicaciones que tengo. Recordemos que 10x es lo mismo que 10 por x y negativo 2y es lo mismo que negativo 2 por y. Por lo tanto, resolveré esta multiplicación y esta multiplicación. Comencemos con 10 por 3. 10 por 3, 30. Vamos con negativo 2 por negativo 5. Negativo por negativo,
que resulta positivo. Vamos con los números. 2 por 5, 10. Muy bien. Y ya nos quedó una operación sencilla de resolver. 30 más 10. Y 30 más 10 me resulta 40. Perfecto. Ejercicio número 4. A, B, C, si A es igual a negativo 1, B igual a 2 y C igual a negativo 7. Tengo 3 variables. Identifiquémoslas. Tengo la variable A, la variable B y la variable C. Recordando que ABC es lo mismo que A por B por C. ¿Por qué no se escribe el signo por? Porque anteriormente en las reglas convencionales dijimos que el signo por se omite en las multiplicaciones. Muy bien, entonces ABC es lo mismo que A por B por C. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de las variables colocaremos paréntesis. Y a mí me gusta utilizar colores para que vayan asociando, ¿de acuerdo? En lugar de la variable A voy a colocar el negativo 1, que es el valor que le están dando a mi variable A. Y la coloco en el primer paréntesis. En lugar de la variable B voy a colocar el número 2, porque ese es su valor que le están dando. Y en lugar de la variable C voy a colocar a negativo 7. Muy bien. Y ahora tengo una multiplicación de 3 números. La puedo hacer de una vez. Primero debo multiplicar los signos. Negativo por positivo, negativo. Y negativo por negativo, positivo. El signo positivo o más no es necesario que lo escribamos en esta ocasión. Y ahora vamos con los números. 1 por 2, 2. Y 2 por 7, 14. Ese es el valor numérico de mi expresión algebraica. En este espacio aprovecharemos para hacer el ejemplo número 5, que es un ejemplo muy sencillo, pero que suele confundir mucho a las estudiantes. Por lo tanto, vamos a prestar mucha atención. Tenemos negativo B si B es igual a negativo 4. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo negativo y una variable, allí, aunque no se escribe en medio de ese menos y de esa variable, está el número 1. Por lo tanto, mi variable B, que ya la he coloreado del mismo color donde le dan el valor, pero tengo que recordar que negativo B es lo mismo que negativo 1 por B. Repito, negativo B es lo mismo que negativo 1 por B. Por lo tanto, si yo quiero evitar errores en este tipo de ejercicios, me puedo valer de eso. Y entonces escribo igual y escribo el negativo 1 y escribo en lugar de la variable el paréntesis. ¿Qué voy a colocar dentro de ese paréntesis? El negativo 4, que es el valor que le están dando a la variable B. Muy bien, repitamos. El negativo en realidad es un negativo 1 y por eso lo he escrito. Y la variable solamente es la variable B, por lo tanto, eso es lo que voy a sustituir. Entonces, ese negativo 4 lo voy a colocar dentro del paréntesis. Y ahora tengo una multiplicación. Negativo 1 por negativo 4. No olvidemos que los paréntesis indican una multiplicación. Comencemos con los signos. Negativo por negativo, positivo, que no es necesario escribirlo. Y 1 por 4, 4. Y ese es el valor numérico de mi expresión algebraica. Sencillo, ¿cierto? Espero estén prestando mucha atención. Ejemplo número 6. 6 entre A. 6 sobre A es lo mismo que 6 entre A. ¿Qué pasa o cuánto vale 6 entre A si A vale negativo 2? Recordemos que la variable es la letra A. Y por otro lado, tenemos que recordar también que 6 sobre A es lo mismo que 6 entre A. Es decir, que en este caso lo que estaremos
Resolviendo o calculando será 6 entre negativo 2. Eso será lo que estaremos resolviendo. Muy bien. Quiere decir que vuelvo a copiar el 6 y como es una división, en este caso no es necesario escribir un paréntesis, pero sí tienen que recordar algo muy importante. El número que va a dividir se coloca en el denominador, o sea, abajo. Repito, el número que va a dividir, que está dividiendo, se coloca en el denominador, es decir, abajo. Por lo tanto, el negativo 2 lo colocaré abajo de 6. Perfecto. Y ahora tengo mi división, 6 entre negativo 2. Muy bien. Escribo al igual, comienzo con los signos. Positivo entre negativo, negativo. Y 6 entre 2, 3. Y ese es el valor numérico de mi expresión algebraica. Vamos con el ejemplo 7. Y al cubo, que también la podemos leer como y a la 3 o y a la tercera potencia. Esa es mi expresión algebraica. Me piden que calcule cuánto vale esa expresión si y es igual a negativo 2. ¿Cuál es la variable? La variable es y. Tenemos que recordar que y a la 3 es lo mismo que y por y por y. Es decir, multiplicar 3 veces la y. Muy bien. A continuación, ¿cuántos paréntesis vamos a colocar? Vamos a colocar por ahora solamente uno. Y vamos a copiar siempre el exponente 3. ¿Qué número vamos a colocar dentro de ese paréntesis? El negativo 2. Y ahora vamos a calcular esa potencia. Negativo 2 a la 3 es lo mismo que negativo 2 por negativo 2 por negativo 2. Escribamos la forma desarrollada. Negativo 2 por negativo 2 por negativo 2. Y esta es una multiplicación que podemos resolver de una vez. Primero los signos. Negativo por negativo, positivo. Y positivo por negativo, negativo. Vamos con los números. 2 por 2, 4. Por 2, 8. El valor numérico de mi expresión algebraica es negativo 8. Y este ha sido el último ejercicio que estaremos resolviendo. Espero que el tema haya quedado muy bien explicado. Entonces, si resumimos en pasos, cuando me dan una expresión algebraica y me dan el valor de sus variables, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, en lugar de la variable, colocar un paréntesis para evitar errores. Luego, dentro de ese paréntesis voy a colocar el valor que le están dando a mi variable. Y después voy a resolver las operaciones que tenga que resolver. Solo me queda decirles hasta el próximo lunes.